Bienvenidos a esta clase de teología y el nombre de esta clase de esta noche es Cristología. Vamos a estar estudiando la persona de Jesucristo. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por venir esta noche. Que Dios le bendiga ricamente. Muy bien, vamos a empezar con oración. Oremos, por favor. Padre nuestro, damos muchas gracias porque tú eres nuestro Dios soberano. Tú eres nuestro Dios majestuoso. También tú eres nuestro Redentor y Salvador. Gracias por enviar a Cristo a ser nuestro Salvador, el cual murió por nosotros. Gracias también por la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. En esta noche te pedimos su ayuda, su llenura. Te pedimos la guía del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, para que el Espíritu pueda tomar de Cristo y hacernos conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Te pido por mí mismo que me ayudes a enseñar a este conocimiento de Dios. Te pido por los alumnos también que todo el mundo pueda crecer, edificándose en Cristo mismo, creciendo en conocimientos, pero más importantemente creciendo en el amor de Dios. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien, todos ustedes deben de tener un pensum que explica lo que vamos a estar haciendo por las semanas que vienen. En estas hojas dice programa de estudio, que cada uno debe tener esta hoja, si no después sacamos más copias. Hay una lista de libros que ustedes pueden comprar. Nosotros no compramos los libros, ustedes son adultos y pueden ir a comprar sus propios libros. También, pero yo quisiera recomendar algunos, La Cruz de Cristo por John Stott. En mi opinión es uno de los mejores hablando de este tema, de quién es Jesucristo. Él considera un montón de textos bíblicos con respecto al tema de la persona y la obra salvadora, redentora de Jesucristo. Muy bien, también tenemos varios libros de teologías que se llaman teología sistemática, pero este por Wayne Grudem también es buenísimo en cuanto a su manera de escribir, es muy fácil para entender, define todos sus términos y cualquiera que no haya tenido ningún otro tipo de estudio teológico puede entender la forma en que escribe este teólogo que se llama Wayne Grudem. Pero todos esos libros se encuentran en el pensum que ustedes ya tienen. Otro libro básico se llama La Confesión de Fe Westminster. Nosotros podemos comprar este libro por ustedes, no cuesta mucho. Y también no es un libro muy grueso ni largo, pero es un resumen de las doctrinas principales que salieron de la Reforma. Y son como 35 temas y nosotros constantemente hacemos referencia a este libreto porque es la confesión de fe que nosotros como pastores en nuestra denominación tenemos que estudiar y tenemos que estar de acuerdo con estas doctrinas. Voy a hacer referencia a este libreto aún en esta noche. Muy bien, para empezar, quisiera mencionar algunos conceptos que son muy importantes para poder entender lo que vamos a estar haciendo en esas clases. Cuando los teólogos hablan de la persona de Jesucristo, siempre hay un énfasis en las dos naturalezas. Entonces, bíblicamente hablando, y voy a empezar con algunos resúmenes teológicos, pero después vamos a basar todo en algún texto bíblico, porque deseamos ser sumamente bíblicos en todo lo que nosotros presentamos en esta clase. No nos interesan tanto las opiniones de otras personas,
ni de David Morán. Vamos a tratar de enfocarnos principalmente en el texto bíblico y al ratito vamos a buscar un salmo que nos va a ayudar a empezar esta conversación acerca de Jesucristo. Pero, volviendo al tema, siempre los teólogos enfatizan las dos naturalezas de Jesucristo. A través de la historia de la iglesia, especialmente durante los primeros 4 siglos, la iglesia andaba conversando, discutiendo en varios concilios, tratando de entender lo que los apóstoles habían enseñado acerca de Jesucristo. Y cuando digo apóstoles, me refiero a las escrituras del Nuevo Testamento. Estoy hablando de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, el libro de los Hechos, 13 cartas del apóstol Pablo, otras cartas del apóstol Juan, otras cartas escritas a varias iglesias generales, el libro de Hebreos, el libro que se llama Apocalipsis, escrito también por el apóstol Juan. Y por eso en esta clase, cuando yo digo las enseñanzas de los apóstoles, estoy refiriéndome al Nuevo Testamento. Estoy refiriéndome a Mateo, a Apocalipsis. Pero el hecho de que la iglesia ya tenía los evangelios y ya tenía varias cartas de los apóstoles, estaban tratando de establecer una identidad concreta de Jesucristo. Pero antes de empezar o de meternos en esas discusiones, quisiera enfatizar la necesidad de siempre mantener las dos naturalezas. Pero, por favor, ustedes me pueden comentar por qué es tan importante mantener la divinidad de Jesucristo o insistir en que Cristo es Dios. La importancia de la divinidad, si no fuera divino, entonces no pudiera ni sacrificarse por nosotros. Entonces, tiene que ser una persona con poder infinito para poder soportar la justicia de Dios, muriéndose en la cruz, pagando la sentencia, sufriendo el infierno mismo, sin evaporarse, sin desaparecerse, sin extinguirse. Tuviera que ser Dios mismo para poder sufrir por nuestros pecados. Cuando Mateo y Lucas inician sus evangelios, ellos empiezan hablando ¿de qué? Empiezan hablando de una persona que bajó de arriba. No empiezan hablando de un hombre cualquier, un hombre que nació nada más de un ser humano, andaba en la tierra. No, empiezan de arriba, empiezan de manera sobrenatural. Empiezan hablando de la divinidad de Jesucristo. Cuando el ángel anunció el nacimiento, de inmediato habló en términos de un Dios santo, de un Dios que era todopoderoso. Entonces empezó desde el principio hablando de un nacimiento sobrenatural, hablando de ciertos atributos divinos. Y también para poder ser mediador entre Dios y hombre, tiene que ser también Dios. La naturaleza humana, porque sí es importante que Cristo sea divino para poder salvarnos, pero también es necesario que sea humano. Él puede compadecerse con nosotros. Nadie tiene más simpatía, y digo, subrayo, nadie tiene más simpatía para nosotros que Jesucristo. Nadie tiene más afecto, más cariño, más comprensión, más simpatía. Jesucristo tiene estas características, estos atributos en medida infinita. Él es un hombre que nos comprende. También Él tuvo que venir para hacer lo que Adán no hizo. Adán debió obedecer, pero no lo hizo.
vino el segundo, según el apóstol Pablo en Romanos 5, el segundo Adán. ¿Por qué se llama el segundo Adán? Porque la raza humana que se contiene en ese título Adán, Adán quiere decir humano, vino otro humano, otro ser humano, otro Adán, y ese, en vez de desobedecer, obedeció. Y por eso tuvo que ser humano. Humano también para poder calificar para ser nuestro mediador. Un mediador tiene que representar ambos partidos, ¿no? Tiene que representar al ser humano. Y Cristo como mediador nos representa como sacerdote en la presencia de Dios. Pero también como Dios, Él representa a Dios profetizando, revelando a Dios a nosotros, pero también siendo Dios puede sacrificarse de manera vicaria para poder pagar lo que un Dios justo exige como la sentencia de muerte por nuestros pecados. Entonces hay muchos motivos más, pero estoy empezando aquí con cosas quizás ustedes ya saben, para enfatizar la necesidad de tener a un Cristo divino, humano. 100% divino, 100% humano. Hay que mantener las dos naturalezas, humanidad, divinidad. Y a través, en especial en los primeros 4 siglos, cuando estaban tratando de identificar precisamente, bíblicamente, quién era Jesucristo, algunos obviamente formularon algunos errores. Y siempre los errores tenían que ver con, sí, la humanidad o la divinidad. Algunos enfatizaron demasiado la divinidad y negaron la humanidad. Otros enfatizaron demasiado la humanidad y negaron la divinidad. Otros hicieron error de mezclar las dos naturalezas y otros hicieron otro error de separarlas por completo. Y por eso quisiera, no para confundirles, sino para enseñarles, mostrarles que varias personas han pensado anteriormente de manera bastante profunda acerca de estas cosas por muchos años. Por eso fui al internet y ustedes han oído del credo niceno, ¿verdad? Este credo fue formulado en un concilio que se llama Nicea. Okay. Entonces la iglesia en los primeros 4 siglos siempre se reunían para hablar de esas cosas, para debatir y para estudiar la Biblia y para formular conceptos, y hasta ahora, sin distinción, sin excepción, todas las iglesias cristianas aceptan estas palabras como bíblicas. Y yo las acepto, no porque este documento sea inspirado, no. Acepto estas palabras porque estas palabras reflejan lo que la Biblia dice. Reflejan la realidad de una enseñanza bíblica. Escúchame, por favor. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque creen que Jesús era Dios, ¿ok? Exactamente, ¿quiere seguir, por favor, Paul, leyendo 2 oraciones? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Un momentito. En el 2 y 3 siglo dijeron, y hoy en día algunas sectas falsas todavía dicen que Jesucristo es una criatura creada. Y por eso este documento niega, una vez, para siempre, ojalá, que Cristo no fue creado. Sigue, por favor, Paul. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Perfecto. Muy bien, el credo de
Calcedonia. También ellos otra vez se reunieron para hablar de ciertas herejías que habían surgido y para poder animarles, instruirles a los hermanos en varias iglesias, formaron también este párrafo tratando de hacer un resumen de varios textos bíblicos. Y aquí dice, en la tercera línea, el mismo perfecto en deidad, Jesucristo, perfecto en divinidad, también perfecto en humanidad. Fíjense, son oraciones sencillas pero muy necesarias aclarar estas verdades. Verdadero Dios, verdadero hombre, de cuerpo y alma racional. Y vamos a ver el por qué pusieron estas palabras. Nada más estoy dándoles un resumen de la conclusión para que puedan ver a dónde vamos. También dice cosustancial con el Padre. ¿Eso quiere decir qué? La misma sustancia. Jesucristo comparte la misma esencia. Dios es divino, Jesucristo es divino. Comparten la misma sustancia, la misma esencia. Coesencial con el Padre, de acuerdo con la deidad, cosustancial con nosotros. También Jesucristo tiene cuerpo humano, tiene personalidad, voluntad, etcétera, etcétera. Es 100% humano y en todas las cosas como nosotros, sin pecado. Y quisiera también enfatizar la necesidad de mantener ambas naturalezas. Por ejemplo, si uno niega o si se le olvida de enfatizar la humanidad de Jesucristo, posiblemente, ¿qué error vendría? Si se olvida de que Cristo es humano, bueno, muchos errores, pero muchos complejos también, complejos psicológicos, complejos espirituales. Él tiene simpatía, ¿no?, en su humanidad. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña con claridad que Él sufría todo lo que nosotros padecemos aquí y no pecó, aprendió a obedecer por lo que Él sufrió. También nos tiene mucha simpatía y por eso en nuestro espíritu nos animamos a acercarnos a Dios por medio de esta persona tan compasiva. Pero si no es un ser humano, ¿qué error ocurriría? Si Cristo si no es compasivo, si no es ser humano, si no es sensible, si no es accesible, causaría mucho conflicto en quién es Jesucristo. Si no mantenemos su humanidad, entonces vamos a tener que crear otra persona sensible, compasiva. Porque muchas personas tienen... lo interesante es que hace 8 días estudiamos un texto bíblico aquí en este salón y estudiamos un texto bíblico que revela en toda su gloria la humanidad de Jesucristo. Lo único que ellos aprendieron de ese pasaje fue la manera tan poderosa que Cristo resistió las tentaciones. Y ellos me dijeron, sí, debemos de imitar a Cristo, debemos de memorizar toda la Biblia, así como Cristo lo hizo. Debemos de pedirle a Dios constantemente la llenura del Espíritu Santo para que podamos resistir las tentaciones, así como nuestro héroe y modelo Jesucristo. Cuando nada de eso fue enseñado en el texto. Lo que fue enseñado fue una persona sensible, una persona humilde, una persona que sufría, una persona con sed y hambre, cansancio, una persona que sufría en todos los aspectos de cómo sufrimos nosotros. Y yo le di a mis hermanos, por favor, ustedes quieren nada más la gracia y poder de Cristo. Lo que yo veo en ese Cristo es compasión, es una persona con la cual yo puedo identificar. Entonces, primero,
Y el libro de Hebreos enseña esto. Antes de pedirle gracia, antes de imitarlo, antes de pedirle la llenura del Espíritu Santo, lo que yo deseo de mi Cristo es misericordia. ¿Y me tiene misericordia? ¿Me comprende? Porque soy miserable pecador. Y a veces mi conciencia me aflige tanto que yo no sé qué hacer. Y de repente recuerdo, mi sacerdote es ser humano. Mi sacerdote sufrió. Mi sacerdote fue tentado. Y por eso me tiene compasión. Dice el libro de Hebreos que por eso me tiene mucha simpatía. Hermanos, por favor, es sumamente importante recordar que Cristo es 100% ser humano y ha sufrido en todas las maneras en que nosotros padecimos. Cristo es nuestro sacerdote. Cristo es, ¿y qué hace un sacerdote? ¿Qué papel, qué rol, bíblicamente hablando, tiene un sacerdote? Representar el pueblo delante de Dios. Presenta sacrificios. Las dos cosas. Cristo es como un doble abogado. Y la Biblia también usa esta palabra, se llama paracleto. Pero vamos a definir esa palabra después. Como paracleto. Y el apóstol Juan usa esta palabra en primera de Juan capítulo 2. Como nuestro paracleto, nuestra ayuda, nuestro abogado. No sé si ustedes han ido a la corte, pero si tengo que pagar una multa de tráfico, yo siempre busco a mi abogado para que me acompañe a la corte. No voy a hablar con ese juez sin mi abogado porque no hablo su idioma. Es un idioma sumamente legal. Y siento miedo, no quiero irme sin mi abogado, porque mi abogado nada más es una persona legal, pero también es un ser humano así como yo, es mi amigo, y por eso yo confío en él y él me puede representar. Un sacerdote como primera responsabilidad nos representa. Jesucristo como ser humano, 100% ser humano, nos representa. ¿Y luego qué hace? Presenta sacrificio. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes presentaban sacrificios de animales, y esos animales tenían carácter profético. Eran tipos, sombras, profetizando, anticipando la llegada ¿de quién? El Cordero de Dios. El libro de Hebreos, Javier, dice que Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote fantástico, perfecto, que nunca pecó, ese no ofrece animales. ¿Qué ofrece? Se ofrece a sí mismo. Jesucristo vino como sacerdote para ofrecerse en sacrificio. ¿Por quiénes? Por pecadores, como nosotros, como ustedes y como yo. Cristo se ofreció en la cruz como el Cordero de Dios ofrecido. Este sacerdote se ofreció a sí mismo. Y otra vez, es importante que Cristo sea abogado que me representa como buen ser humano, pero yo quiero que este abogado se sienta muy cómodo en la presencia de Dios, ¿no? Yo quiero que Él me tome de la mano. David, es mi Padre y Él también te ama, Él te acepta. Sí, mi Padre me acepta, ¿por qué? Porque Cristo me tiene a la mano y por ningún otro motivo. Estoy bien seguro con mi sacerdote, con mi abogado. Mi abogado me protege. Mi abogado se ofreció por mí, pagó por mis pecados y por eso yo puedo estar en la presencia de Dios con conciencia tranquila, limpia, buena. No hay don más precioso que ese. No hay don más precioso que el don de la conciencia buena, limpia, para que se pueda dormir bien de noche. ¿Sí?
¿Una pregunta? Yo creo que ustedes lo saben. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos como azotado y herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y quién escribió eso? 740 años antes de que Cristo naciera al mundo. Isaías. Isaías. 701 años antes de la primera llegada de Cristo al mundo, Isaías escribió sobre la obra sacerdotal de Cristo. Es una descripción vívida, ¿no?, de lo que Cristo hizo en la cruz, sufriendo ¿qué? La justicia de su propio Padre, sufriendo por nosotros en la cruz. Versículo 10 dice que el Señor quiso quebrantar a Cristo en la cruz por nuestros pecados. Esta está en Filipenses 2:6, muy importante, que dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Exacto. Ese es un pasaje clásico que nos enseña, precioso, que nos enseña la necesidad de siempre mantener las dos naturalezas. Están juntas las dos, la humanidad y la divinidad. Exactamente. Muy bien. Hermanos, nada más hemos presentado una introducción a este curso de Cristología. Lo que hemos enfatizado es la necesidad de siempre mantener las dos naturalezas de Jesucristo, la humana y la divina. Ahora lo que vamos a hacer es volver al Antiguo Testamento para ver que todo esto se enseña ahí. Y es sumamente sorprendente porque estamos hablando de escrituras escritas cientos de años antes de Cristo. Ahora vamos a buscar, por favor, bueno, aquí están las notas, pero si prefiere usar la Biblia, ahí está, Salmo 110, un salmo que sabemos con certeza que fue escrito por ¿quién? Por el rey David. ¿Cómo sabemos eso? Porque nuestro Señor Jesucristo en Mateo dice que este salmo fue escrito por David. Vamos a ver en este salmo dos títulos de Dios. En versículo 1 dice así, versículo 1, así dijo el Señor a mi Señor. En hebreo, así dijo Yahvé a Adonai. Hermanos, quisiera decirles que estos dos nombres se usan en la Biblia exclusivamente para referirse a Dios. Nunca se refieren a un ser humano. Adonai es Dios Todopoderoso. Yahvé es el nombre que siempre se usa de Dios cuando Dios está prometiendo algo. Porque, ¿qué significa esta palabra? Yahvé. Yo soy quien soy. ¿Y cuándo dijo eso por primera vez? Moisés, capítulo 3 le dijo a Moisés en la zarza. Sí, ok. Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le preguntó, ¿cómo te llamas? Y dijo, yo soy quien soy. Entonces, Yahvé. Y cuando Cristo quería confundir a los judíos, también se llamó a sí mismo
Yahvé. Y ellos se enojaron y trataron de matarlo, porque sabían que él estaba diciendo que era Dios mismo. Juan capítulo 8, Jesús se llama a sí mismo este título que siempre se refiere a Dios. Muy bien, pero fíjense ustedes, así dijo, ¿y quién está escribiendo el Salmo? David. ¿Y quién es David? Rey. El rey de Israel y también profeta. ¿Ok? Y aquí dice, así dijo el Señor a mi Señor. Aquí, así dijo Yahvé a mi Adonai. ¿Qué cosa? Entonces, ¿quiénes están hablando? Obviamente Dios está hablando con otro miembro de Dios. Hermanos, en el Antiguo Testamento enseña la Trinidad. No tenemos que esperar hasta que Cristo ya vino. No. En muchas partes del Antiguo Testamento vemos 3 en 1. Muchas partes. Aquí es una parte bastante clara. Yahvé, Dios del pacto, Dios que siempre promete, Dios siempre cumple con lo que promete. Este Yahvé, que es eternamente Dios, porque yo soy quien soy, seré quien seré, es una palabra que también implica la eternidad. Dios eterno, Dios fiel, Dios leal, le dijo a mi Adonai, dice el rey David. ¿Y quién es Adonai? Es Jesucristo. Dice así este salmo: siéntate a mi derecha. Entonces, ¿quién está diciendo eso? Siéntate a mi derecha. Jehová o Yahvé está diciéndole a Adonai, siéntate. ¿Dónde? A mi derecha. ¿Y qué implica eso? ¿Qué se implica por a mi derecha? Sumamente importante, de dignidad, de autoridad, de poder. Autoridad y poder. Rey, es rey. ¿Ok? Muy bien. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sión el poder de su cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestos el día de la batalla. Qué bueno, las tropas están muy entusiasmadas por este Adonai. Es un capitán que quieren seguir, quieren pelear con él y por él. Domina tú en medio de tus enemigos, promesa de victoria. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad de las entrañas de la aurora, y vamos a estudiar eso al ratito, recibirás el rocío de tu juventud. Adonai, vas a recibir el rocío de tu juventud, dice Yahvé. El Señor ha jurado. ¿El Señor quién? Yahvé ha jurado. Entonces está haciéndole una promesa a Jesucristo y está jurándose a esta promesa y no cambiará de parecer. Va a cumplir lo que promete a su rey Adonai. Dios va a cumplir lo que Él le promete a su rey Jesucristo. Fíjate, tú eres sacerdote. Oh, otra palabra. Entonces, Yahvé está diciéndole a Adonai, a Jesucristo, tú eres sacerdote. ¿Pero qué más hace un sacerdote? Va a presentar sacrificio. ¿Y qué sacrificio será? El mismo. Ok, entonces otra profecía de la obra redentora, otra palabra que ya hemos estudiado, la obra propiciatora, cuando Cristo propició la justicia, satisfizo la justicia de su Padre por morir sufriendo lo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Tú eres sacerdote. ¿Cuándo? Para siempre. En otras palabras, el efecto del sacrificio de Jesucristo ya tiene influencia. ¿Dónde? ¿Dónde está? A la mano derecha. Entonces, ¿dónde está el sacrificio de Jesucristo ahora mismo?
está en la presencia de Dios y porque es sumamente importante que el sacrificio de Jesucristo esté en la presencia de Dios ahora mismo. Que intercede por nosotros. Para protegerme. Mi abogado. Mi abogado. Ojalá que se quede ahí. No, en serio, no tengo otra esperanza excepto por Cristo y por su obra propiciatoria, por su obra sacrificatoria. Qué bueno que mi sacerdote esté ahí en posesión de autoridad y poder, de influencia, ofreciéndose eterna. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. Entonces, ¿por cuánto tiempo Dios me mantiene aceptado, perdonado y amado y favorecido? ¡Qué cosa! ¡Qué evangelio!, ¿no? ¿Por cuánto tiempo dura la vida? Bueno, vamos a vivir para siempre en Cristo Jesús, protegidos por este sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Otra cosa, el Señor ahora está a tu mano derecha. El Señor, ¿quién? Yahvé aplastará a los reyes. ¿Dónde está mi Adonai? Está en la batalla, está en guerra. Aplastará, ¿quién? El Señor aplastará. Yahvé aplastará a los reyes en el día de su ira, hablando del juicio, hablando de juzgamiento, ¿no? Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres. ¡Wow! ¡Qué cosa! Aplastará cabezas en toda la tierra, beberá de un arroyo junto al camino y por tanto cobrará nuevas fuerzas. ¿Quién cobrará nuevas fuerzas? Jesucristo, porque la guerra es sumamente fuerte, ¿no? Y en otras palabras, Cristo está en guerra contra ¿qué o quién? Principados, potestades, en contra de la maldad, en contra de Satanás. ¿Y cuál es el último enemigo? La muerte. La muerte. Pero ¿cuál es el enemigo más personal y con que tenemos que ver? El pecado. Y carne, yo creo que esa palabra, la manera que Pablo lo usa en capítulos 6 y 7 y 8 de Romanos, se refiere a mi naturaleza pecaminosa. Entonces Jesucristo está en guerra, pero también Cristo va a tener que juzgar a los que no aceptan en el día final. Entonces todo esto es obra que Yahvé le da a Adonai, pero no va a ayudar. Dice que no lo va a abandonar, va a garantizar victoria. ¿Quién? Este que siempre promete. ¿Qué es lo que le ha prometido a Adonai? La victoria. Va a aplastar las cabezas de los enemigos de Jesucristo. Es un salmo mesiánico, es decir, que el salmo en toda su esencia es una profecía. ¿Profecía de quién? Del Mesías. Es uno de los salmos más claros que profetizan acerca de Jesucristo, en este caso su papel de rey y de sacerdote. Muy bien. También se divide el salmo en dos partes. Los versículos 1 a 3 forman una unidad. Y obviamente los versículos 4 a 7 forman otra unidad. Y la distinción es esta. Yahvé en ambas secciones está hablando con el Adonai de David. David es rey también, pero este rey tiene rey, y este rey se llama Adonai, pero también hay otro que se llama Yahvé, que está animando mucho y está dirigiéndose, está hablando con este Adonai. La única diferencia entre las secciones es dónde está Adonai. En la primera sección, ¿dónde está Adonai? A la derecha, de potestad, de autoridad, funcionando como sacerdote. Ahí está, a la derecha de Yahvé. Y en la siguiente sección, versículos 4 a 7, ¿dónde está?
¿Dónde? En la batalla. Y Yahvé, ¿dónde está él? A su lado, animándole, ayudándole. Entonces es como la figura, si me puedo explicar, es de la forma en que los ejércitos en los días antiguos funcionaban. Siempre tenían un guerrero, pero siempre tenía a su lado y siempre así peleaban con dos más, uno a su derecha, otro a su izquierda, y así pelearían, así como fueran una unidad, peleando así, luchando así. Pero en este caso ahí está el guerrero, Adonai, pero a su lado es otro guerrero, animándole, peleando junto con él. ¿Y es quién? Yahvé, o es Dios mismo, vamos a decir que es Dios Padre, pero está animándole, siempre está ahí. Cuando está en la cruz, ahí está. Cuando está en el desierto, ahí está. Cuando está siendo tentado, ahí está. Cuando está juzgando, ahí está. Cuando está muriéndose, resucitando, ahí está. Ayudándole, dándole poder, dándole ánimo, dándole aliento, siempre ayudándole a su Adonai, a su rey, Yahvé. Y todo eso fue planeado, ¿cuándo? Antes de la creación del mundo, en el concilio, en otro concilio, ¿verdad? En el concilio de la Trinidad, en la eternidad. Ellos sabían, en serio, la Biblia enseña esto, que ellos planearon todo esto. Planearon la creación, planeando qué hacer después de la caída, planearon la redención y planearon todo esto. Entonces, no es gran sorpresa que el Espíritu de Jesucristo ya sabe exactamente la función de Adonai para poder decirle al profeta David para que él pudiera escribir este salmo, porque él y su Padre, el Espíritu Santo, habían planeado esto desde antes de la creación del mundo, dice las Escrituras. Habían planeado la redención de nosotros desde antes de crear el mundo, pero es otro tema. Es importante identificar al autor del salmo como David, así como lo hace Jesucristo en los evangelios de Mateo y Lucas. El Mesías es el Melquisedec de David, el segundo Señor mencionado. Entonces, también Adonai es Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Sacerdote. Y vamos a buscarlo en Génesis 14. Y Melquisedec, rey de Salem. Y Salem en hebreo, ¿qué quiere decir? Salem. Paz. El rey de paz. Me suena muy bien, ¿verdad? Hay un rey de paz. Se llama Melquisedec. Y sacerdote del Dios Altísimo. Wow. Le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con esas palabras, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. ¿Y qué pasó? Abraham le dio el diezmo. La palabra en sí, Melquisedec, Sedec en hebreo, ¿qué significa? Justicia, rectitud. Rey de justicia y Salem, rey de paz. ¡Wow! ¡Qué cosa! Aquí tenemos un rey de paz, un rey de justicia. ¿Quién será este rey? Vamos a ir a Hebreos. Hebreos, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, escrito después de la muerte, resurrección, ascensión de Jesucristo. Dice así, en capítulo 7, versículo 1, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia.
y además Rey de Salem, esto es Rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Y fíjense por favor en versículo 17, pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 20. Y no fue sin juramento, los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor ha jurado, no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. ¿De dónde viene este texto? De Salmo 110. Entonces, ¿qué está diciendo el autor de los Hebreos? Está diciendo que Cristo no pertenece a la orden de ninguno, de la orden de los Leví, ni de Aarón. Tiene su propia orden. Es una orden distinta. Es una orden particular, única. Y lo particular de esta orden, según el autor de Hebreos, es que este sacerdote no tiene comienzo ni fin. Entonces, está diciendo eso, está jugando con las frases de Génesis 14. No es que ese no tuviera, pero no se reporta. Es que no hay récord de la genealogía de Melquisedec. Y por eso el autor de Hebreos está diciendo, Jesucristo es parecido a ese. Jesucristo es sacerdote, pero ni tiene comienzo ni fin. No hay récord de su genealogía, hablando en términos de su divinidad. Tenemos a un sacerdote divino. Lo que estoy tratando de enseñarles es que cuando nosotros interpretamos Salmo 110 como salmo mesiánico, no es la opinión mía, es la opinión de otra porción de la palabra de Dios. Es la opinión del Espíritu Santo que inspiró al autor de Hebreos para escribir esta escritura e incluirla en la Biblia. Entonces, el mismo Espíritu que inspiró a David a escribir esas palabras sobre Melquisedec está inspirando a este autor de Hebreos de decir exactamente lo mismo, pero está haciendo aplicación directa ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo es un sacerdote eterno, único, particular, especial, alto, sumamente alto, es Dios mismo. Cuando Cristo vino como el último rey, vino como el último sacerdote, vino como el último profeta. Tiene 3 papeles, oficios: profeta, sacerdote y rey. La interpretación de Salmo 110 es que Cristo es un sacerdote eterno, entonces es divino. Pero es más, ni es necesario, esta es mi opinión, ni es necesario ir al Nuevo Testamento. Uno nada más tiene que estudiar el significado de estas 2 palabras, estos 2 títulos, para llegar a la conclusión de que algo muy especial está sucediendo en este salmo. Para llegar a la conclusión de que el profeta David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está diciendo algo muy especial de una persona que tiene el título de Dios mismo a otra persona que tiene el título. Entonces, se puede poner así. Mi amigo Wayne Grudem. Wayne Grudem es un buen teólogo, es un buen profesor, es un buen maestro, iluminado por el Espíritu Santo, pero no es lo mismo, no ha recibido nuevas revelaciones, Wayne Grudem. Y vamos a poner así la palabra de Dios encima. Entonces, cualquier otro libro de la tradición de la iglesia, y yo tengo miles de estos libros, y los leo,
y aprendo de estos que han sido iluminados, y sería puro orgullo no aprender de otras personas que fueron iluminadas por el Espíritu Santo, pero no es lo mismo, no llevan la misma autoridad este libro que tiene este. Este libro es perfecto. Muy bien, vamos a ir a página 4, versículo 3. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Bueno, vamos a considerar esas palabras. El Señor de David tendrá éxito porque Yahvé va a ayudarle a Adonai en la batalla. Y en versículo 3, tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad, de las entrañas de la aurora. Ok, son dos posibles traducciones. No hay gran debate, porque ninguna de estas traducciones cambia nada en cuanto a teología. Pero la primera dice, los hombres jóvenes vendrán a ti como el rocío. Entonces, este capitán es tan atractivo que no tiene ningún problema en reclutar tropas. Todos los muchachos quieren pelear con este. Entonces Jesucristo está en ese momento, ¿qué está haciendo? Está reclutando, ¿no? Está reclutando a soldados, está reclutando discípulos, digamos. Entonces, y miles tras millones, hasta billones, están dispuestos a pelear con este Adonai. Okay, es una de las traducciones. Y la segunda puede traducirse, recobrará nuevas fuerzas, así como lo dice en versículo 7 abajo. Pero en otras palabras, la idea aquí es que ya se cansó un poquito y Yahvé está animándole, está alentándole, está dándole más ánimo, más fuerzas, así ayudándole a recobrar nuevas fuerzas, las que tenía en su juventud. Entonces no es gran cosa. Cualquier idea funciona en el texto. Y en el versículo 4, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Dice el versículo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Muy bien, llegamos por favor a versículo 5. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira. Esta escena es diferente en comparación al versículo 1. En el versículo 1, el Mesías se sienta a la derecha de Dios en el lugar de honor y autoridad. En contraste con el versículo 5, dice, el Señor está a tu mano derecha, es una escena de batalla. En la batalla donde el combate es mano a mano, el guerrero quiere tener a ambos lados a compañeros fuertes y formidables. Si tuviera a uno débil a su lado sería muy problemático. Pero este no es débil, es Dios mismo. Esa persona pudiera caerse y dejarlo vulnerable. Lo bueno es que este guerrero tiene a Dios a su mano derecha, luchando al lado de él. Por eso puede decir, aplastará a los reyes en el día de su ira. Aplastará, palabra fuerte, destruirá por completo a los demás reyes. El Mesías aquí está peleando con una gran batalla y juzgará a las naciones y amontonará cadáveres. Una escena bastante gráfica. ¿Quién aplastará? Otra vez dice esta frase, cabezas en toda la tierra. Versículo 6. Y luego, el 7, beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. El guerrero está descansando, bebiendo, levantando su cabeza, en otras palabras, está refrescándose para poder volver derrotando y conquistando a sus enemigos. Ya habíamos tocado eso. Ok, vamos a ahora terminar con Mateo 22. Hugo, por favor, quisieras leer aquí en la página
7, esta sección de esta conversación entre Jesucristo y algunos fariseos. Mateo 22, 41, 46. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Ok, ¿qué está pasando aquí? En primer lugar, ¿de qué texto están discutiendo? Salmo 110. ¿Cuál es la verdad que Cristo está enfatizando por hacer esa pregunta? Cristo dijo que ellos no estaban equivocados, que ellos estaban correctos, porque Él estaba hablando de sí mismo, de la naturaleza que Él tiene, que Él es humano, porque Él es descendiente del rey David, pero que es el divino también. Usando el Salmo 110, el Señor dijo a mi Señor. Qué bien dicho. Entonces, ya completamos por esas palabras la introducción del curso. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos enseña según Cristo mismo en Mateo 22? ¿Qué es lo que Jesucristo mismo está enseñando acerca de la interpretación correcta de este salmo? Jesús está diciendo que este salmo enseña ambas cosas, ¿verdad? Está enseñando que el Mesías es humano y Divino. y Dios, y divino. Hablando del tema principal, está diciendo Jesucristo por esta confusión que él causa con los fariseos, está diciendo que el Mesías es ambos. Es Señor Dios y también a la vez es hijo de David. Y como hijo de David es un ser humano. Es ser humano y participa y nació también como parte de la raza humana. Sí, es hijo de David. Y este Evangelio, Mateo, como énfasis de tema, Mateo quiere presentarles a los judíos a Cristo como el Mesías, y él empieza su Evangelio acordándoles en capítulo 1 de que este Mesías es hijo de Abraham, también hijo de David. Para Mateo, Cristo es el hijo de David. Mateo también nos presenta el nacimiento de Jesucristo de una virgen. Otra evidencia de que Cristo es también descendiente de María, participa, forma parte de la raza humana, es 100% ser humano, pero también, según Cristo, interpretando Salmo 110, también es el Señor Dios. ¿Y cuál es? La respuesta es sí. Tiene dos naturalezas. El Mesías es el Señor Dios, a la vez es hijo de David, y por eso tiene naturaleza humana, tiene naturaleza divina. Y Cristo mismo confirma las dos cosas. Concebido por el Espíritu Santo y nacido de María. Concebido por el Espíritu Santo y nacido de María. Y oremos. Gracias, Padre, por esa enseñanza. Gracias por ese salmo mesiánico. Gracias por el Espíritu Santo que inspiró a David. Gracias que el Espíritu de Jesucristo moraba en David para darle esta revelación del Mesías como divino y humano en la misma persona. Gracias por la aclaración y la confirmación de Cristo mismo en Mateo 22, de que Cristo es hijo de David y a la vez es su Señor, Dios. Cristo, te alabamos en esta noche. Te amamos y te glorificamos, porque tú eres Dios eterno.
Y también tú eres ser humano que tiene mucha simpatía para con nosotros. Gracias a ti, Jesucristo, Dios hombre, porque viniste a redimirnos. Y por eso te amamos, por eso te alabamos, por eso deseamos servirte. Gracias, Cristo, gracias por esta revelación de tu propia persona a nuestras vidas en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y te pedimos esas cosas.